Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice, el pueblo de Israel es simiente de Abraham. Desde antiguo ha sido escogido por Jehová como su pueblo y han sido amados por Dios con amor eterno. Moisés, después de sacarlos de Egipto, les dijo, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y los ha escogido, porque vosotros eras los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, 6, 8. El Señor Jehová es Dios del pueblo de Israel. San Pablo dice, el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Pablo habla a los israelitas y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Está escrito, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Salmo 16:36. Se dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay, se cose de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel. Isaías 4, 41, 17. El mundo no tiene Dios porque no tiene la doctrina de Cristo. El apóstol Juan nos dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, al tal tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan, capítulo 9. Esto para los que creen que el Señor Jehová es Dios del mundo. Él es Dios de su pueblo Israel, no es Dios del mundo. Jesucristo es Rey del pueblo de Israel, no del mundo. El mundo y toda la gente que está en él son de él, son propiedad de él, porque todo fue heredado a él, hermanos. Pero el amor que tiene Jehová para con los hombres es para con el pueblo de Israel. Dice, Natana, él le dijo a Cristo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. San Juan 1:49. Es Rey de Israel, redimido del remanente. Jesús no es Rey del mundo, ni Dios del mundo, ni Salvador del mundo. Cristo Jesús es abogado de Israel, a él redimió su iglesia. Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas que os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, para con el Padre,
y a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Nuestro Señor Jesucristo no ruega por el mundo, ruega por los suyos, y dice a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. San Juan 17:6-9. Hay dos cosas, hermanos, que no se deben de confundir, y es lo que confunde todo el mundo. Todo lo creado por Jehová Padre fue heredado al Hijo, y ahí incluye las estrellas, el sol, la luna, todo lo que Dios crió, la tierra y todo lo que en ella hay. Son de su propiedad, son su herencia, pero a los que Él ama es a su pueblo. Ese pueblo que Dios Padre amó también y que le fue dado a Él. Mas sin embargo, Israel ha sido un pueblo rebelde y contradictor. Dice: a la muerte del rey Salomón se dividió en dos reinos, el reino de Judá con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Su rey Roboam, hijo de Salomón, y el reino de Israel con 10 tribus. Su primer rey lo fue Jeroboam, la capital Samaria y la capital del reino de Judá, Jerusalén. Estos dos reinos en que se dividió Israel fueron enemigos entre sí y se apartaron de Jehová y se hicieron gentiles. Se entiende que se hicieron adoradores de ídolos. Oseas 4:7 y 5:3-5. Y Jehová los echó de sí. El Señor Jehová dijo a Israel: porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en Jehová su Dios, que es en Cristo Jesús, oh Jehová Hijo nuestro Dios. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo nos salvó de los pecados que teníamos. Dice: y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballeros. Oseas 1:7. La salvación es por fe, por misericordia y por gracia. Efesios 2:8-7 y Tito 3:5. A Israel le dijo: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo serán el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho también: sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, la cual, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo.
Oseas 1, 9, 11. Así el Señor Jehová excomulgó a Judá de Israel y le promete redención en Cristo Jesús. De esta redención habla San Pablo, como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo. ¿Por qué? Porque los había echado de su familia. Dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 25, 26. ¿Por qué los volvería a adoptar como sus hijos? Efesios 1, 5. Al salvarlos por medio de Jehová su Dios. Oseas 1, 7. O nuestro Señor Jesucristo. El nombre propio del Hijo de Dios es Jehová. Al Hijo de Dios se le llama Jesús porque es el Salvador de su pueblo. San Mateo 1:21. Se le llama Cristo porque fue ungido con el Espíritu o virtud de su Padre. Hechos 10:38. Unidos estos dos nombres se pronuncia Jesucristo, que significa Salvador ungido. Su nombre verdadero es Jehová. El Señor Jehová por el profeta Oseas promete: mas de la casa de Judá tendré misericordia y salvárelos en Jehová su Dios. Oseas 1:7. Jesucristo es nuestro Dios, su nombre es Jehová. El apóstol Tomás, al convencerse de la resurrección de Jesús, clamó diciendo: Señor mío y Dios mío. San Juan 20:28. San Pablo dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2:13. San Pedro nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Así pues, Jehová Dios nos salva en Jehová nuestro Dios, Jesucristo. El siguiente testimonio justifica lo dicho. Dice: saliste para salvar tu pueblo, para salvar con tu ungido. Habacuc 3:13. El Dios de dioses está salvando por Cristo. Así excomulgó el Señor Jehová a Israel y Judá, y les da promesa de redención en los últimos días. Se entiende en estos días en que estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y se dice: porque muchos días, permítanme, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin estatua y sin epod y sin terapim, separados de Dios y su Hijo. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, Cristo Jesús, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Oseas 3, 4, 5. ¿Cuándo es ese tiempo, hermanos? Es hoy, en la fe en Cristo. Antes de llegarse este día de redención, ellos, Efraín, Israel y Judá, buscaban a Jehová. Está escrito: y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y tropezará también Judá con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Apartóse de ellos. Oseas 5, 5, 6. De Efraín Dios dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, ahí pues les tomé aversión por la malicia de sus obras, y echárelos de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las gentes. Oseas 9, 15, 17. Así apartó Dios a la casa de Efraín, los gentiles. Empero el Señor Jehová, en su misericordia de promesa de redención para ellos, dice: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer de parto le vendrán, y en un hijo ignorante que de otra manera no estuviera tanto tiempo en el rompimiento de sus hijos. De la mano del sepulcro los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Oseas 13, 12, 14. Se entiende que sin arrepentimiento serán salvos. San Pablo dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Romanos 11, 29. ¿Quién es Efraín? Efraín fue el segundo hijo de José, hijo de Jacob, en su esposa Rachel. Génesis 30, 22, 24. José casó en Egipto y su mujer le parió 2 hijos, el primogénito llamado Manases y Efraín el menor. Cuando José los trajo a Jacob su padre para que los bendijera, Jacob de intención puso su mano sobre la cabeza de Efraín el menor, y José, disgustado, asió la mano de su padre para mudarla sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes o de gentiles. Génesis 48, 8, 19. Así se entiende que Efraín es el padre de los gentiles, que el Señor Jehová está salvando por medio de Cristo Jesús. Romanos 11, 25, 26.
Vamos a ver, hermanos, permítanme tantito. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificárelo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amos 9, 11, 12. San Pedro les habló a los fariseos y a los de la iglesia y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como yo, como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos 17:5. ¿Cuáles gentiles creyeron? Todos los que están ordenados para vida, los gentiles de Efraín, no el resto del mundo. Se da testimonio que Pablo y Bernabé, estando en Iconio, les hablaron de Cristo a los judíos de ese lugar, pero estos no oyeron y blasfemaron y se opusieron a lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Isaías 42:6. Aquellos gentiles de Efraín que están ordenados para vida, para que sea salud hasta lo postrero de la tierra, y los gentiles oyendo estos fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Hechos 13:44-48. Es así que el mundo está lleno de gentiles, adoradores de imágenes, pero solo los gentiles de Israel, la familia de Efraín, las reliquias tienen promesa de redención. Estos están ordenados para vida eterna. Oseas 13, 12, 14. No los demás gentiles del mundo. A estos no se les promete salvarlos. La salvación que el Señor Jehová está haciendo es en un pueblo escogido y predestinado para ser adoptos hijos de Jesucristo. Efesios 1, 3, 7. Y todo lo que sea de verdad entenderá y oirá la voz de Cristo. Cristo le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. San Juan 18:37. Entonces aquí está claro, no todos son de Dios, solo el pueblo de Israel se le ha dicho, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomio 7, 6, 8. El Señor Jehová es Dios de Israel, no Dios del mundo. Podrá ser dueño de todo, pero como Dios para con su pueblo nada más. San Pablo dice: el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hechos 13:17. El Señor Jehová le dijo a Abraham, padre de Israel: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Génesis 17:7 y Éxodo 3:15. Es así que los que no son de Israel no tienen Dios y están muertos en sus delitos y pecados. Mateo 8, 21, 22. El Señor Jehová dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22, 32 y Éxodo 3, 15. Aún los gentiles de Israel, los hijos de Efraín, están muertos y sin Dios ni Cristo, pero son del pueblo escogido, y al oír el Evangelio, que es la voz de Cristo, entonces entenderán, y el Padre de Jesús los traerá a Cristo, pues ninguno puede venir a Cristo si su Padre no le trae. O sea, San Juan capítulo 6, 44. Es así, hermanos, que en el mundo y a nuestro alrededor hay muchas personas. Todos son gentiles, todos adoradores de ídolos y de imagen. Pero entre esos, aquel cuando se le predica y escucha la palabra de Dios y la entiende y la comprende, ese significa que es uno del pueblo de Israel, que estaba mezclado entre los demás gentiles del mundo. Y el otro no escucha ni entiende, y por más que se le explique, es porque ese otro no era del pueblo de Israel, no era de los gentiles de Efraín, sino que era de los gentiles del mundo. Pero, permítanme tantito. San Pablo les decía a los gentiles, convertidos al Evangelio: por tanto, acuérdense que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que eran llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha por mano en la carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios.
Efesios 2:11-12. El Señor Jehová había dicho de los gentiles de Efraín: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, ahí pues les tomé adversión por la malicia de sus obras, y echárelos de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, secóse su cepa, y no hará más fruto. Aun que engendren, yo mataré y lo desecharé de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las gentes. Oseas 9:15-17. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de redención. Es por esto que Pablo dice a los gentiles de Efraín que se habían convertido. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como Dios les había dicho a los de su casa, los desechó, andaban errantes entre las gentes, sin Cristo y sin Dios, hasta que llegó el día de su redención, como el Señor Jehová lo había prometido. Permítanme. Es así, hermanos, que como todo el pueblo de Israel está esparcido por el mundo, todos los gentiles de Efraín están esparcidos por todo el mundo. Esa nación que ahorita está en el mundo llamada Israel, esa no es la simiente verdadera de Jehová. Está invadido. Nuestro Señor dice que su pueblo está esparcido por el mundo entre las gentes, y que en aquel día los traerá de todas partes. Esto significa que los que están allí ahorita actualmente son invasores. Es tierra santa, claro que es tierra santa, pero no todos los que están ahí son del Señor Jehová. ¿Cómo salvarse? ¿Cómo salvarse? El hombre es el que se aparta de Jehová, hermanos. Dios no quiere la condenación, la muerte del impío. Jehová dice a Israel: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haced corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moréis en casa de Israel? Que no quiero la muerte del impío, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:30-32. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Se guarda tu lengua de mal, y tus labios de hablar en engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová
están sobre los justos, hermanos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmos 34:12. Es así que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad, que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tomará tu morada. Es así, hermanos, como debemos ser todos, hermanos, todos. No debemos hablar mal ni siquiera de los impíos. No debemos de murmurar cosas, mucho menos en la casa del Señor. Al contrario, uno debe hacer el bien lo más que pueda. Hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Acuérdense, hermanos, de todo lo que hemos platicado y se les ha dicho y se les ha enseñado por todo lo que viene en estos días. No sean débiles, sean fuertes. Aquí termina la enseñanza del día de hoy. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los bendiga.